Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Inversionista Bursátil. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo invertir en oro a través de un ETF. Lo primero que hay que decir es que hay diferentes formas de invertir en oro o exponerse a la fluctuación del precio del oro. Lo puedes comprar físicamente y tiene asociado una serie de riesgos y de costos de mantenimiento, etcétera. Pero es una forma, lo puedes comprar físicamente. Otra forma puede ser comprando un ETF. Otra forma puede ser comprando acciones de empresas mineras cuya extracción básicamente sea de oro. También puede ser a través de derivados, a través de la compra de futuros de oro, también es otra forma. Entonces, lo que vamos a platicar hoy es específicamente sobre ETFs. Recordemos, un ETF es un fondo cotizado en bolsa. Ese fondo, específicamente los fondos que invierten en oro, lo que hacen es tratar de replicar el precio del oro en el tiempo. Y hay muchos ETFs. Yo me encontré, para empezar, 18. Aquí están. Y si tenemos 18, ¿cómo elegí el que voy a usar para el ejemplo? Pues muy sencillo, simple y sencillamente veo el volumen promedio, es decir, cuántas acciones de ese fondo cotizado en bolsa, de ese ETF, se están negociando en promedio. Uno de los problemas de comprar oro físicamente es que lo compras y a la hora de venderlo puede ser que no encuentres un comprador, o puede ser que el comprador no esté dispuesto a pagar el precio que tú estás pidiendo. Entonces, la ventaja de los ETFs es, entre otras, es una de ellas, la liquidez. Tú puedes comprar y vender con facilidad. Entonces, por eso, cuando yo veo todos estos ETFs, estoy buscando uno que tenga un buen volumen, es decir, que sea fácil comprar y vender. Entonces estamos aquí y este es el símbolo de cotización. Me voy a la página de la empresa que administra este ETF, y aquí ya nos da todo lo que es la información general, rendimientos, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que quiero que veamos? Filosofía de inversión. Busca seguir en términos generales el movimiento diario del precio del lingote de oro. El objetivo es que el valor del ETF refleje el precio del oro menos gastos y pasivos. Es decir, cuando tú compras el oro físicamente, tienes una serie de gastos por la seguridad, por el mantenimiento, etcétera. Entonces, cuando tú compras un ETF, el ETF tiene esos gastos y te los trasladan a través del precio de la acción. Y bien, ¿qué es lo que hace este ETF? Pues tiene oro físico, es lo que tiene en propiedad, y por eso puede emitir acciones de este fondo cotizado en bolsa, y el valor de esas acciones pues se va a mover exactamente como se mueva el precio del lingote de oro, y está respaldado por oro físico. Y ese oro está guardado en bóvedas en los alrededores de Nueva York, Toronto, Londres y otros lugares. Este ETF pues es accesible a los inversionistas porque pueden comprar y vender acciones mediante una cuenta tradicional de intermediación que puedes abrir pues ya sea en Estados Unidos o en México o en otro país.
Estas acciones están listadas y operan en la bolsa de Nueva York. Bien, ahora, ¿qué es lo que quiero? Aquí está, los factores clave. Decíamos que esto está respaldado por oro físico, y aquí está precisamente cuántas toneladas tiene este ETF, toneladas de oro, y esto es lo que respalda el valor de las acciones que tú compras. Tiene 326.26 toneladas. Esto equivale a 10 millones de onzas, 489.513 onzas. Entonces, esto es lo que hacen. Ellos tienen oro, y con eso respaldan las acciones, tú compras las acciones, entonces tú ya estás invirtiendo en oro a través de ese ETF. ¿Cómo compras las acciones? Bueno, pues abres un contrato en un broker americano o en una casa de bolsa en México, por ejemplo, y ya tienes acceso. Bien, vamos a ver. Esta es la gráfica del precio del oro durante mucho tiempo, algo así como desde 1975. Quiero que veas esta gráfica porque generalmente el oro se cree que siempre sube de valor, y en la gráfica podemos ver que sí, en términos generales el precio del oro siempre sube, pero también tenemos que ver que hay temporadas, y no son temporadas cortas, en las que el precio del oro baja, por lo que la inversión en oro debe verse como un complemento a otras inversiones, por ejemplo en acciones. Aquí está un ejemplo muy sencillo. En 1980 el precio del oro andaba en $680. En 1980. Después bajó y bajó hasta $251. Cuando las personas que compraron oro exactamente aquí en 1980 tuvieron que esperar hasta el año 2008, 2007, 2008 para volver a ver el oro en el mismo precio en el que lo compraron. Es decir, ¿cuánto tiempo hay de 1980 a 2007? 27 años. Entonces, por eso es importante ver que el oro sí, en el largo plazo, muy largo plazo sube. No sube mucho, pero hay temporadas en las que baja, y baja muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos agosto del 2011 hasta el diciembre de 2015, y bajó un 42%. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que el oro lo puedes incluir en tu portafolio de inversión, pero tienes que estar consciente que no tiene mucha volatilidad, que probablemente por largos periodos de tiempo conserve el mismo precio, suba o baje, pero que habrá temporadas en las que el precio o suba mucho o baje mucho. Aquí tenemos, esta baja se dio muy pronunciada desde el 2011 hasta el 2015, 4 años aproximadamente. ¿Cuánto se tardó en subir para bajar eso? Pues muy poquito tiempo. Se tardó solamente 2 años para subir eso y luego bajarlo. Ahorita en 2019 estamos ya muy cerca de máximos históricos, que sería toda esta zona a partir de 1600 y hasta 1900. Esa sería la zona en la que ha cotizado históricamente muy muy alto.
Bien, entonces este es el precio del oro, los futuros del oro, y vamos a ver ahora cómo se comporta el ETF. Bien. Ahí está. El ETF es la línea anaranjada y es lo que podemos ver. No es exactamente igual que la línea blanca porque recordemos que busca replicar el precio del lingote de oro, pero que tiene costos asociados. Entonces por eso probablemente sea un poco menor el rendimiento que ha dado. Pero la tendencia y las magnitudes de los movimientos son muy parecidos. Aquí está. Y bien, esto es si negocias este ETF en su mercado de origen, que es la bolsa de Nueva York. Si lo haces a través de México, tienes otra ventaja adicional, y es que a través de México se opera en el mercado global de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces compras exactamente el mismo ETF, pero aparte te estás cubriendo con el tipo de cambio. Volvemos a la gráfica, línea blanca, futuros del oro, línea anaranjada, precio del ETF, es más o menos igual. Y ahora vamos a ver esta línea verde. Y nos damos cuenta que esta línea verde supera los rendimientos, porque aquí está incluido el tipo de cambio. ¿Por qué se incluye el tipo de cambio? Porque cuando compras en México a través del mercado global de la Bolsa Mexicana de Valores, tú estás comprando en pesos un activo que cotiza en dólares. Entonces cuando sube el dólar, el precio de ese activo también va a subir lo que sube el activo más la diferencia que hay en el tipo de cambio. Si nos vamos a 5 años, pues es todavía más la diferencia. Y así es como puedes invertir en oro, haciendo un análisis perfectamente, sabiendo que es una buena inversión, que sube cuando hay sobre todo mucha volatilidad en la bolsa. Los inversionistas buscan el refugio del oro y es cuando tiende a subir. De otra manera casi no se mueve el precio. Entonces ahí sí no es muy buen negocio y puede llegar a bajar. Una de las funciones de las bolsas de valores es que ayudan a descubrir el precio de un activo. Por eso puedes ver que de pronto tienes retrocesos de un 17% en 4 o 5 meses, porque es lo que están pensando los inversionistas en ese momento, que el oro no vale tanto y comienza a bajar. Entonces es básicamente la función de las bolsas de valores, y a través de ellas, con una cuenta de intermediación que abras en México, o con una casa de bolsa local en México, o que abras en Estados Unidos con un broker de Estados Unidos, lo puedes abrir como extranjero, no tienes ningún problema, también se puede invertir. Ya es cuestión de objetivos de cada quien y de gustos. Bien, amigos, esta es la información, espero que sea de gran utilidad. Hasta la próxima.